Saludos, viajero. Debo decir que tu ayuda hoy día, especialmente con esos bandidos, fue realmente espectacular. Ese dominio con la espada pocas veces lo he visto. Y creo que las manos extras nos han servido. Ven, ahora acércate a la fogata, toma un poco del vino especiado que hemos conseguido y come un poco del pollo que hemos comprado. Pues creo que ha llegado el momento que te contemos la segunda parte de nuestra historia. Me había despertado en una pequeña cabaña, rodeado de extraños artefactos, cubierto de vendajes y ungüentos, y con el sonido persistente del viento. En aquel lugar, muy cercano a mí, al lado de una pequeña cocina, se encontraba una niña, observándome con cuidado. La pequeña se me acercó y empezamos a conversar. No tardó en explicarme que había vivido ahí sola por mucho tiempo y que solamente contaba con la compañía de un curioso mentor, así lo llamó ella, que venía a visitarla de vez en cuando, pero que sin embargo ahora se encontraba en una larga y peligrosa misión, combatiendo contra quienes habían invadido mi propio bosque y me habían dejado en esta lamentable situación. Aquel día no tardé en comprender que, lejos de lo que pudiera mostrar la apariencia de mi salvadora, o incluso en muchas ocasiones su actitud, tenía muchísimo más tiempo de vida del que quizá pudiera yo imaginarme. Entendí también que era una fenomenal guerrera. Parecía poder invocar de la nada un par de espadas hechas del mismo viento que nos rodeaba constantemente en aquel lugar. La recuperación fue más rápida de la que había esperado. Aquellos ungüentos, aquellos vendajes y el cuidado de mi pequeña compañera surtieron rápido efecto. En esos días entendí que la pequeña se llamaba Viento, y además de su increíble destreza para manejar las armas, también tenía un control natural sobre aquel elemento. Al tercer día de mi llegada, la pequeña tomó mi arco, lo lanzó sobre la cama, cambió mis vendajes y me ordenó que nos pusiéramos en pie. Me comentó que mi gran enemigo, aquel elfo que me había dejado en el estado en que me encontraba, había llegado ya al templo que había estado buscando. El tiempo que podríamos haber ganado ya no era una ventaja. Y sin importar mi condición, debería acompañarla para detener lo que sea que estuviera haciendo en el templo donde se encontraba confinado Savage. El conocimiento del bosque, de los senderos, de los caminos escondidos que tenía Viento era fenomenal. Mucho mejor que los más diestros cazadores o guerreros de mi propia aldea. Llegamos hacia las puertas del templo en muchísimo menos tiempo del que hubiéramos logrado llegar si yo hubiera dirigido la marcha. Y debo decir que aquel lugar ponía los pelos de punta. El bosque alrededor de aquel nefasto templo parecía negarse a crecer cercano. Se había replegado a unos prudentes metros de su entrada principal, y solo tierras yermas, muertas y apagadas parecían rodearlo. Las puertas oscuras se alzaban imponentes, como advirtiendo a quien pasara por ahí que no osara entrar en estas. Dos estatuas se levantaban a los lados de las puertas, como prohibiendo el ingreso a los curiosos que llegaran por casualidad a aquel sitio. Sin embargo, las puertas habían sido vulneradas, los sellos habían sido rotos, y un grupo de huellas mostraba que un gran ejército, o al menos uno muy numeroso, había entrado en aquel sitio, ignorando toda advertencia. Ignorando también las advertencias, mi compañera caminó directo a la puerta e instó a que hiciera lo mismo. Entramos en aquel oscuro lugar, y más estatuas nos recibieron con su nefasto saludo. El sitio parecía completamente iluminado por antorchas ya de mucho tiempo. Algún tipo de hechicería profunda reinaba aquel lugar. Al fondo de un oscuro salón nos esperaba una sombra, un hombrecillo o una criatura extraña. No pude distinguirlo en una primera instancia. Cuerpos de antiguos y nuevos invasores
y yacían desperdigados sin ningún orden por aquí y por allá en aquel sitio. Algunos tan antiguos que eran casi polvo, algunos tan nuevos que parecían simplemente dormidos. Algunos mostraban horribles caras de terror y otros heridas hechas por garras, por espadas, por armas que no podía imaginar. El hombrecillo, o la criatura que esperaba, se puso en pie, se inclinó respetuosamente y nos saludó. Viento, no esperaba verte. Habló con tranquilidad. ¿Qué hace alguien de tu estirpe en este sitio? No se contentaron con que los de la mía los hayan borrado de la faz de la tierra. Viento siquiera se molestó por aquella provocación. Le recordó que las estirpes vencen a otras estirpes y que la misma estirpe de aquella extraña criatura, de aquel hombrecillo, había sido vencida por otra más poderosa. Viento lo llamó ciclos de la vida y del tiempo y desenvainó sus dos cimitarras. Lo miró con desprecio y le recordó que era simplemente una esencia de lo que había sido, que no tenía ni la fuerza, ni el poder, ni la habilidad para detenerla a ella, e incluso con un poco de burla, ni para detenerme a mí. Es verdad que me he convertido en un chiste de lo que fui. Es verdad que pude haber tenido todo y lo perdí. Es verdad también que tu mentor, querida Viento, fue el artífice de mi caída, de mi encierro, respondió la criatura. Y es verdad que no puedo siquiera enfrentarte. Pero también es verdad que para llegar a los secretos del lugar donde me encerraron, el lugar donde tu maestro me obligó que cuidara, que custodiara, el secreto que me obliga a guardar, deben enfrentar las pruebas que yo he decidido crear. ¿Quién diría que deberías enfrentar a la hechura de tu mentor? Y es ahora donde escuchas mis instrucciones. Mi compañera no tuvo más que guardar sus cimitarras y mirarlo con odio. Escucha bien, una batalla y una historia. La batalla primero, la historia después. Y por como puedes ver los cuerpos de tus antecesores, pocos han llegado a la historia. Menos han llegado a lo que espera tras esa puerta. Es más, solo un elfo y 2 wargos han logrado pasar. Aquella afirmación me puso los pelos de punta, mas no pude preocuparme de lo que vendría, o de lo que vendría más tarde, en todo caso, pues mi compañera nuevamente había sacado sus cimitarras, instándome a que yo desenvainara mi arco y mis flechas, pues algo había empezado a cambiar en aquel lugar. De la nada se materializaron 2 extraños símbolos, y estos símbolos trajeron 2 criaturas nefastas. Seres venidos de un infierno de otro tiempo, criaturas que permanecían leales a quien había sido en algún momento el dios de las tinieblas. El ataque fue rápido y certero. Las garras de la primera criatura pretendieron encontrar el rostro de Viento, mas esta fue lo suficientemente rápida para defenderse y cubrir el golpe con la certeza que solo una guerrera puede tener. El contraataque fue igual de rápido, y con igual destreza Viento atacó a la criatura con sus 2 espadas. La piel de la criatura resistió los golpes, impidiendo que fueran cortados en pedazos. Al mismo tiempo, un demoníaco escorpión salido de las pesadillas lanzó una ráfaga de veneno directamente hacia mí. Sin embargo, gracias a mi agilidad, pude escapar del mismo. Mi cuerpo poco a poco retomaba aquella memoria muscular que se había acostumbrado. Aquello hizo que perdiera de vista a Viento,
y me concentrara netamente en la batalla que tenía frente a mí. Fue un duelo de precisión, un duelo de estrategia, un duelo de quién tenía mejor puntería. Mis flechas, sin embargo, no eran infinitas, y el veneno de la criatura parecía así serlo. Recé nuevamente a los dioses, aunque supe que quizá Savage estaba interfiriendo. Y empecé a buscar lugares altos, lugares distantes, lugares donde pudiera detenerme la criatura. Las ráfagas de veneno, cada vez que atinaban a alguna columna o alguna piedra tras la que me resguardaba, la desintegraban por completo. Aquello hizo que tenga que ser cada vez más listo. Apunté mis flechas a sus piernas y rebotaron. A su coraza y rebotó. Incluso intenté ensartar los ojos como lo había hecho con aquel troll de montaña hace no demasiado tiempo. Mas aquello tampoco dio resultado. Las pinzas de la criatura parecían proteger todos sus puntos débiles, y aquello hizo que pensara en algo mejor. La habitación tenía un pozo central, seguramente del cual las criaturas o su maestro obtendrían cierta agua. Comencé a moverme de modo que la criatura también lo hiciera. Comencé a escapar, dándole una falsa sensación de seguridad. Y pronto la criatura estuvo lo suficientemente cerca del pozo para que yo pudiera actuar según mi plan. En cuanto la criatura estuvo exactamente donde yo quise, salí de un escondite cercano y empecé a disparar las flechas hacia ella. La criatura pareció burlarse de las flechas y detuvo un segundo sus ataques. Sin embargo, mis flechas cayeron como una ráfaga sobre ella, obligando a defenderse y a retroceder poco a poco. Cuando estuvo cercano al pozo, el objetivo de mis flechas cambió. Disparé al suelo, lo suficiente para que haya un pequeño desprendimiento de tierra, lo suficiente para que la bestia resbalara, lo suficiente para que la gravedad hiciera lo suyo, y dentro del pozo, que tampoco era tan profundo, la criatura quedara boca arriba. Corrí rápidamente, puse 2 o 3 flechas quizá en mi arco y disparé contra la panza de la misma. Es bien sabido que los escorpiones tienen un punto débil, y es precisamente ese, donde su coraza es más débil. Mis flechas la atravesaron, primero quebrando un poco la coraza y después llegando hasta su cuerpo. Nunca pudo ponerse en pie. Pronto vi que su sangre venenosa contaminó aquel lugar, extinguiéndose por fin y de una buena vez. Me di la vuelta para ver la batalla de mi compañera con su enemigo. Los movimientos gráciles de Viento parecían aquella danza de una arcadia de batalla. Destacaban contra los movimientos torcos y agresivos de su enemigo, espadas contra garras. Sin embargo, estaba sumamente nivelado. Sin pensarlo demasiado, tomé las últimas flechas que me quedaban y disparé contra la espalda del oponente de Viento. Este me miró furioso, pero las flechas habían alcanzado su objetivo. No había sido muy leal para atacarlo por la espalda, pero no me arrepentí en ese momento y no me arrepiento ahora. Al final, la batalla era vida o muerte. Al final, nuestro enemigo nos llevaba ventaja y debíamos terminarlo de una buena vez. Bien hecho, elfo. La voz de Savage resonó nuevamente y la luz volvió a la normalidad, si es que normal se puede llamar a aquella penumbra. Quizás si tienes algo de la sangre de mis antiguos aliados. Río. Y entonces volvió a hablar. Han vencido la batalla, mejor que un pequeño ejército del que habíamos tenido noticias poco tiempo antes que ustedes. Y eso merece una recompensa. En ese momento no entendí la recompensa, pero mi maestra pareció quedarse azorada. Ante nosotros surgió una imagen. No sé si fue un extraño idioma, una figura nueva, un conocimiento perdido, y aunque para mí no significó nada, Viento lo miró azorada. ¿Sabes lo que significa, verdad, Viento? ¿Sabes el secreto que me ha hecho guardar tu maestro, verdad, pequeña? Savage parecía divertido. Viento permaneció callada.
analizando, pensando. Tras unos segundos sacó una libreta que llevaba en su pequeño morral y no tardó en copiar la imagen, de copiarla al detalle, exactamente y tal como era, como si cualquier pequeño elemento que se perdiera significaría algo completamente diferente. Después se volteó hacia Savage y le preguntó dónde estaba la segunda parte. La segunda y la tercera están delante tuyo, pequeño viento, respondió el demonio. Sin embargo, la segunda la tendrás después de mi historia y la tercera en la cueva que sigue. Son tuyas para tomarlas, pero sigue las reglas. Y el demonio comenzó su historia. Sin embargo, esa historia es historia para otra historia, pues pronto saldrá el sol y debemos descansar. Tú especialmente, pues tu estrategia y tu destreza con la espada ha sido muy útil el día de hoy. Mañana, cuando estemos frente a una fogata nuevamente, te contaré la historia que nos relató aquel demonio, aquel susurro, Savage. Si les gustó la historia, les pido que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita. Pronto podremos saber cuál es la historia de Savage y por qué es tan importante para revelar el secreto de aquel templo escondido en medio del bosque de estos elfos.